que será disertada por la doctora Marta Singer Sochet, por el maestro José Manuel Fernández Morales y por el doctor Javier Espinosa de los Monteros Sánchez, de quienes se leerá su síntesis curricular. Doctora Marta Singer Sochet, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialidad en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, España. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 1. Es autora de Representación y Participación Política Indígena en México. Maestro José Manuel Fernández Morales. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de donde es profesor. Maestro en Derecho y candidato a doctor en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Exsecretario Técnico de Participación Ciudadana en la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, donde además articuló la reforma de protección contra la violencia obstétrica para mujeres indígenas y así como el proyecto de Ley de Artesanos en la ciudad. Perteneció al cuerpo de trabajo de la Ley de Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Profesor visitante de Derecho Comparado en el Centro de Estudios Garrigues en Madrid y en la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Doctor Javier Espinosa de los Monteros Sánchez. Se desempeña como coordinador del Centro para el Desarrollo Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México. Es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, México. Investigador adscrito al Centro de Estudios sobre el Riesgo en la Universidad de Salento, Italia. Ha sido investigador adscrito con el área de Estudios Históricos y en la Unidad de Crónicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor en Filosofía y Sociología del Derecho por la Universidad del Salento, Italia. Demos la bienvenida a nuestros participantes con un fuerte aplauso. Los acompaña en este evento como moderadora la titular de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de México, maestra Luz María Lemus Campuzano, a quien recibimos con un fuerte aplauso y a quien cedemos el uso de la palabra. Muy buenos días a todas y todos. Un gusto recibir a nuestros ponentes el día de hoy, quienes tomaron un camino importante para estar aquí en la sede de la Escuela Judicial del Estado de México. El Poder Judicial del Estado de México, consciente del tema de un multiculturalismo, pero sobre todo la necesidad de trazar un camino concreto hacia el interculturalismo, ha creado este primer Congreso Nacional que tiene como objetivo justamente eso: trazar las diversas visiones de las diversas culturas, principalmente de los grupos y pueblos originarios, comunidades afromexicanas y afrodescendientes, y trazar una línea común hacia el Estado de Derecho. Como ustedes saben, recientemente el Poder Judicial crea la Sala Especializada de Asuntos Indígenas, la cual tiene como objetivo aplicar el enfoque intercultural e interseccional a la impartición de justicia. Y hoy pues me honro en poder presentar esta mesa denominada Pluralismo e Interculturalismo Jurídico, como ya escucharon, en voz de grandes expertos en el tema. Quiero agradecer la presencia de las y los alumnos de la Universidad de Tenancingo, de la Universidad Intercultural, a las y los integrantes de esta Escuela Judicial del Estado de México, así como las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, juezas, jueces, personal de carrera jurisdiccional, administrativa y público general e invitados especiales que nos acompañan. La interculturalidad se refiere a los beneficios que propicia la efectiva convivencia y el intercambio entre culturas. El concepto de interculturalidad implica la defensa de la diversidad, el respeto y diálogo cultural. Asimismo, puede considerarse un estado ideal de convivencia de toda sociedad pluricultural a partir de relaciones interpersonales que se basan en el conocimiento y el reconocimiento. La interculturalidad parte del reconocimiento de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder, así como de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad de reconocer la identidad, diferencia y agencia de los grupos excluidos.
Sin embargo, no solamente se enfoca en reconocer o tolerar dicha diferencia, sino también es la necesidad de construir relaciones entre estos grupos, prácticas, lógicas y conocimientos diversos, con la finalidad de enfrentar y modificar las relaciones de poder que ejercen grupos e instituciones y que han generado la naturalización de estas desigualdades. Desde esta perspectiva, la interculturalidad se vuelve una herramienta, un proceso y un proyecto que se construye desde las poblaciones afrodescendientes e indígenas y afromexicanas, en contraste con lo que ocurre, por ejemplo, desde el multiculturalismo o el pluriculturalismo, donde el proceso se lleva a cabo desde la visión de una estructura. Por lo tanto, la interculturalidad de la que hoy hablaremos pretende actuar desde la diferencia entre las estructuras de poder para refundarlas y colocar en ellas una relación equitativa de prácticas, de modos y de acceso a la justicia. Esto pues es un extracto de lo que se señala en el protocolo para juzgar con perspectiva intercultural personas, pueblos y comunidades indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin mayor preámbulo, me permito pues presentar a la doctora Marta Singer Sochet, quien nos hablará de los derechos de los pueblos originarios y la democracia liberal, tan importante y necesario en el sistema jurídico. Bienvenida, doctora, al Poder Judicial del Estado de México. Pues muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí. En especial quiero agradecer al magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y al doctor Juan Carlos Abreu por organizar este importantísimo evento, este Congreso Nacional de Interculturalismo Jurídico, que nos va a permitir a todas y a todos aprender un poco más sobre la realidad en la que vivimos en nuestro país. Es muy importante que diálogos como el que se dan en estos días contribuyan a desestructurar esa idea de que el derecho es algo inamovible, que es algo establecido y que viene de no sé de dónde para hacernos justicia a su manera, y que en estricto sentido lo que tenemos que aprender es a descaminar ese camino y a construir uno nuevo, un camino de auténtica interculturalidad en beneficio de todas y de todos. Me da muchísimo gusto compartir la mesa con el maestro José Manuel Fernández, con el doctor Javier Espinosa y por supuesto con la maestra Lemus. Y bueno, aprovecho también para agradecer la cordialidad, hospitalidad de esta institución para con mi persona, y en especial pues a la licenciada Arely Martínez y al maestro Rafael Caballero, que me han proporcionado todo tipo de atenciones. Bueno, ya me llevé los 15 minutos que me tocan para exponer. Entonces, solamente voy a comentar algunas ideas rápidamente. Mi presentación es muy larga y no la voy a seguir al pie de la letra porque el tiempo apremia. Lo primero que yo quería señalar es que en nuestro país, igual que en otras partes de América Latina, el mundo jurídico ha comenzado a cambiar a partir de las exigencias de la propia sociedad, en particular de las demandas indígenas que exigen resolver la contraposición de realidades que aparecen como incompatibles y que con frecuencia son fuente de conflicto. Por una parte, la llamada sociedad moderna, o la que se autollama sociedad moderna, que se ha comprometido con los valores llamados de la democracia liberal, que se forjó justamente a costa de la exclusión de buena parte de la sociedad latinoamericana y mexicana y en el mundo entero, una democracia que mira a las personas solamente en su individualidad, que solamente concibe el mundo como formado de individuos, personas, mujeres, hombres, propietarios privados de sus personas o de sus bienes, pero que no entiende, que en el origen no entiende la lógica
de existencia de lo que ahí estaba desde antes, que son comunidades que se rigen no en un sentido de individualidad, sino justamente lo contrario, y que se sobrepusieron a esa realidad para omitirla, borrarla y negarla. Tradicionalmente, entonces, los pueblos y comunidades indígenas excluidos y marginados pues han exigido en el siglo XX el reconocimiento de sus derechos y articularse con esta sociedad también libre y democrática. Es muy importante entender que la interculturalidad va a tener su lugar principal en la idea de construir una sociedad para todos y no solamente para algunos, ni para los pueblos ni para el resto, para todos. Y que en esa convivencia debemos entonces de entender que no solamente son muchos y diversos los pueblos indígenas que habitan en nuestro país, cada uno con sus propias ideas y con ideas que además cambian continua y constantemente, que se hacen y se deshacen conforme a la realidad que se vive, sino que además esos pueblos y comunidades indígenas no están físicamente ubicados en un lugar específico. Entonces, atender las necesidades de la interculturalidad implican construir un orden normativo para todos en todo el país, por lo menos, si no es que diría yo, en todo el mundo, porque incluso nuestras propias normas quedan en entredicho cuando las referimos al orden internacional. No solo estamos ligados a ese orden internacional a partir de los acuerdos que nuestro Estado firma, sino que en ese mundo existen intereses económicos que dominan y hacen que nuestro orden interno tenga que correr a esa par. Y no en balde, algunos de los problemas más importantes que se viven para enfrentar la justicia con interculturalidad tiene que ver con esa interrelación económica a la que estamos expuestos. No solamente se trata de una interculturalidad para resolver problemas relativos a los conflictos entre personas, sino sobre todo también conflictos entre intereses que sobrepasan muchas veces a los de nuestro propio Estado-nación. Entonces el problema se vuelve muy, muy complicado. Yo lo resumo como una pregunta a la que, por supuesto, yo no tengo respuesta, pero espero que a lo largo del tiempo se logre no solo contestar, sino realizar como una práctica cotidiana. La pregunta es entonces si pueden conciliarse esos principios democrático-liberales de participación política y de gobierno que suponen a la ciudadanía como la base, pero esta ciudadanía entendida como una ciudadanía de individuos, de personas titulares de derechos, si estos principios pueden convivir con los derechos colectivos cuyas prácticas identitarias o culturales apelan a una ciudadanía fundada en principios comunitarios. Ese es el gran reto que creo que debemos aprender a resolver y frente al cual estamos. Como señalo, bueno, no voy a contestar yo esa compleja pregunta, solamente la pongo como pues lo que creo que es la base del diálogo intercultural. En nuestro país el peculiar proceso de construcción de la democracia ha tenido como una de sus características más importantes el justamente haber dejado de lado el tema de la interculturalidad. Comenzamos a pensar nuestra democracia en términos de los derechos de la ciudadanía y de las personas en su individualidad, y por ahí caminamos durante muchos años. Seguimos caminando por ahí, de hecho, centrándonos en entender
pues que hay condiciones básicas procedimentales para designar a nuestros representantes populares y para que estos representantes decidan a nombre del conjunto. Y ahí empieza la contradicción principal o el punto de atore principal de por qué no hemos logrado avanzar mucho en el camino de la interculturalidad y por qué debemos de aprovechar el impulso que se ha dado en los años más recientes que llevan a que instituciones tan importantes como esta estén no solamente pensando en espacios como las salas especiales, sino en espacios de diálogo para pensar incluso si esas son las soluciones, si pasan por salas especiales o si justamente tener salas especiales pues mantiene esa separación entre lo que es de unos y lo que es de todos, y lo que es de todos con lo que es de todos. Entonces, creo que es muy importante pues que ese impulso nos lleve a abrir otros caminos para el diálogo. Otro camino importante en esta afortunada apertura al debate sobre las características de nuestra representación política y el debate sobre los muy débiles vínculos que tienen quienes hablan a nombre de nosotros con nosotros, y yo ahí me incluyo, llevan a aprovechar esa condición para construir escenarios nuevos, ¿no? Hoy en día los partidos políticos atraviesan por un momento de debilidad muy grande, en donde creo deberían de estar dispuestos a abrir sus perspectivas para incorporar discusiones que han rehuido y que siguen en los hechos rehuyendo, porque tenemos el tema que ha abierto el Instituto Nacional Electoral y luego que han corregido los órganos de justicia correspondientes, en donde se les ha invitado no solo a leer la Constitución y a incorporar en sus candidaturas al conjunto de la población, en particular a personas representativas de los pueblos y comunidades indígenas, sino que luego hasta se han resistido los partidos a cumplirlo y han falseado candidaturas haciéndolas pasar pues como si fueran legítimas cuando no lo son. Entonces está muy difícil que a través del espacio de la representación, a través del espacio legislativo, el debate de la interculturalidad nos lleve a avanzar más rápido en cambios constitucionales o cambios legales, cambios normativos que hagan realidad lo que, bueno, no realidad, que pongan en el papel lo que en la realidad ya existe, que hagan su tarea. Salta a la vista que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha tenido que pasar por la exigencia de estos y pues por lo que se ha llamado la judicialización de sus reclamos. Si no fuera porque de por medio está el reconocimiento de nuestro país al respeto de los derechos humanos, si no fuera porque los organismos internacionales obligan a que nuestro país pues asuma esa responsabilidad y pues ahí cada cuando entregue cuentas de cómo medio lo hace, pues no se hubiera abierto la puerta en los órganos de justicia para reclamar esa justicia de los pueblos originarios. Y es a partir de la judicialización de estos reclamos que, como lo vimos en la exposición de esta mañana, con el caso de Xochislahuaca o con tantos otros o con los que se están revisando en este evento que va a dejar pues una huella, una memoria en donde podremos leer y recordar que la justicia está avanzando en ese territorio, si no fuera porque los órganos de justicia han tenido que incluir, por lo que antes no incluían, porque ahí estaban los conflictos, pero no los tomaban en cuenta, ¿no? Y pasaron los años. Si no fuera por eso, pues no habríamos avanzado.
Entonces, creo que ha sido muy pertinente que esta problemática que nace pues en la expresión de las movilizaciones sociales, de los reclamos, de las protestas, de las exigencias, esté atravesando para quedar pues en la norma, que es norma para todas y para todos. Sin embargo, pues eso, como decía yo ahí en la lámina, pues ha abierto nuevas desigualdades. Por ejemplo, una nueva desigualdad que se levanta, bueno, es la de pues la acción afirmativa de la que hablaba yo hace un momento, de las candidaturas indígenas, que no es igual en todo el país y para todos los casos, y que por supuesto no acompaña a toda la población indígena del país, sino solamente a la de algunos distritos que tienen la fortuna de tener pueblos que concentran personas en un número que a quienes establecen estas reglas les parece suficiente para tener una candidatura. Bueno, uno de los reclamos centrales ha sido de los pueblos originarios, ha sido el dejar de ser objeto de políticas, el dejar de, como los ha señalado muy bien a la introducción de esta mesa, el dejar de entender esta interculturalidad como una interculturalidad vertical, en donde pues quienes tienen la posibilidad de decir cómo, nos dicen cómo, para entender que los pueblos originarios son sujetos políticos con plenos derechos, y eso quiere decir que al tener plenos derechos, pues tienen derecho no solo de organizarse de manera autónoma o definida, sino también de vivir en el país donde vivimos todos con plenos derechos. Es decir, la justicia indígena no solo es para la comunidad o para la población, sino una justicia para vivir y decidir lo que es de todos. En ese sentido, y para concluir, porque me quedan 2 minutos y tengo una enorme cantidad de ideas que compartirles, sobre las cuales pues no voy a abundar más, lo que me parece de la mayor importancia es entender que pues a 30 años del levantamiento zapatista, nuestra reforma constitucional dejó en el 2001 una circunstancia en donde pues se resuelve de manera muy limitada una visión de la identidad y de la justicia indígena ubicada exclusivamente al interior de la pequeña comunidad, es decir, de donde están las personas viviendo. ¿Y qué pasa con los millones de personas indígenas que viven dispersos en el territorio nacional? Ellos quedan desprovistos de todo derecho, para empezar. En segundo lugar, seguimos pensando o seguimos entendiendo en la norma que la ciudadanía es una ciudadanía de personas individuales y no de colectividades. Y en tercer lugar, creo yo que para entender un auténtico pluralismo jurídico, para entender una auténtica interculturalidad, se debe de incluir esa identidad cultural como una noción que acompañe de igual manera, en la misma condición, a los derechos de las personas en su particularidad. Y esa complejidad es el reto al cual tenemos que entrar
aprendiendo qué significa el derecho comunitario en sus múltiples y variadas dimensiones, que además son, insisto, cambiantes, porque afortunadamente los pueblos originarios han aprendido que a través del cambio es como han podido sobrevivir durante siglos, y eso no es una novedad, más que para quien no haya querido ver la historia de nuestro país. Y bueno, para no aburrirles más, ahí le dejo. Muchas gracias y pues ojalá tengamos oportunidad de volvernos a encontrar y los jóvenes que nos acompañan se animen a estudiar estas cuestiones y a seguir el camino de la interculturalidad jurídica. Muchas gracias a todas y a todos. Sin duda lo que nos ha compartido la doctora Marta Singer relacionado a conceptos tan esenciales que le han llevado muchos años de estudio, de contacto con los grupos indígenas y que hoy nos hemos de llevar a esa idea. El interculturalismo no es algo ajeno a nosotros como individuos, al contrario, nos invita y nos conmina a ser parte de un todo, de pensar en comunidad y no en individualidad, de ver que la diversidad que tenemos todas y todos, aquí nadie es igual a nadie, tenemos que establecerlo en los diversos ámbitos, no solamente el jurídico, el político, el económico, el social. La diversidad enriquece, pero también es muy complejo trabajar en enfoque de diversidad por las especificaciones que se requieren. Pero creo que una idea central que hoy nos decía ya la doctora Singer es pensar en clave de comunidad, pensar en clave de que la visión de nuestra construcción debía ser hacia un interculturalismo. Evidentemente los reclamos vienen de los grupos y pueblos indígenas que históricamente han venido siendo discriminados, pero que no son las únicas personas beneficiadas con este enfoque intercultural. Muchas gracias, doctora Singer, por estos notables conocimientos que hoy nos comparte. Sin duda nos da para invitarle a esta escuela judicial, a este poder judicial, a que nos capacite de manera más especializada y profunda. Esto solo fue una probadita del amplio bagaje y conocimiento que tiene la doctora Singer y que a través de la sencillez que le caracteriza, pues ha quedado claro estos conceptos. Muchas gracias, doctora. Ahora es turno de presentar al maestro José Manuel Fernández Morales, quien él nos hablará de los retos axiológicos desde la antropología jurídica en el sistema jurídico mexicano. Ya la doctora Singer nos adelantaba un tema esencial, el pluriculturalismo jurídico, es decir, esta identidad, este tema del interculturalismo, cómo se puede o se debe de llevar hacia las normas jurídicas y el sistema jurídico. Y bueno, ahora el experto en el tema, el maestro José Manuel Fernández, nos compartirá pues algunas notas de cómo llegar a ello. Bienvenido, maestro, al Poder Judicial y a la Escuela Judicial del Estado de México. Muchas gracias, maestra Lemus. Quiero comenzar por supuesto, dar agradecimiento en el espacio de este evento a la presidencia del tribunal, al magistrado Sodi, pero también especialmente a un gran amigo y también diría compañero de batalla, que es el doctor Abreu y Abreu, que se encuentra aquí presente. Creo que ya son más de, 15 años que nos invitó en la universidad, en el TEC de Monterrey, como invitado, nos invitó a esta reflexión de qué había para los pueblos originarios, qué lugar ocupaban dentro de nuestro sistema jurídico. Y creo que sin ese tipo de puyazos que se dieron cuando estaba justo, pues, como usted es joven y con infinitamente más pelo, sí, no, se pueden reír, no pasa nada. El tema de fondo creo que lleva una reflexión. Lo primero que quiero decirles es, nosotros como abogados o ustedes como futuros abogados, le son a la filosofía lo que el ingeniero le es al físico. Fíjense qué interesante, ¿eh? Espero que sea bien recibida la apreciación, porque les voy a contar parte de mi trabajo. Y comienzo por decir, el derecho se mueve en una dimensión científica, pero también en una muy práctica. Ha estado en torno a desarrollar instrumentos de protección a las personas artesanas. No hay que caer en el falso binomio de que todos los artesanos son indígenas ni que todos los indígenas son artesanos,
pero veo que no ando tan perdido porque la doctora Singa nos dice que una de las grandes preguntas es si pueden conciliarse los principios democrático-liberales individuales con las del colectivismo. Y resulta que yo tengo una pregunta muy similar, y es: ¿puede nuestro sistema jurídico, que es por supuesto producto de esta voluntad política, conciliarse con los sistemas de los pueblos originarios? Lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio de humildad, y es un ejercicio de humildad intelectual en el sentido de que ellos ya han estado desde antes de nosotros, y ellos probablemente van a seguir si el Estado mexicano un día se termina. Esperemos que no. Pero hay que ser muy claro en un conjunto de conceptos y categorizaciones para entrar a platicar bien de lo que es la antropología jurídica, y voy a tratar, por el poco tiempo que tenemos, de centrarme en este grupo de ideas. El derecho moderno, que es un derecho pues prácticamente decimonónico, tiene como sujeto central, efectivamente, y como señalaba la doctora Singer, a los individuos. Pero esta idea es una concepción relativamente novedosa. Les voy a platicar por qué. A pesar de que nosotros decimos que los pobladores originarios se rigen por usos y costumbres, una expresión horrible, yo no conozco a ninguno de ustedes, y espero no conocerlo, que cuando se despierte diga: hoy voy a acatar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Yo no conozco a ninguno de ustedes que cuando tome un vehículo, hoy voy a obedecer el reglamento de tránsito. Nadie cuando entra a su trabajo dice: voy a obedecer la ley federal del trabajo y la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Saben cuándo ustedes empiezan a trabajar y a ocupar un ejercicio de razón en términos jurídicos? Específicamente dentro de los procesos que ustedes ejecutan. Pero de forma habitual, el derecho no aparece como un mecanismo de la razón, aparece como un mecanismo de una asunción cotidiana. ¿Qué más costumbre que eso? Entonces, cuando me dicen ellos se rigen por usos y costumbres, le digo: ¿y usted por qué? No, porque no veo que todos los días ratifiquemos al presidente de la República y digamos: sí, lo vamos a seguir obedeciendo. No, esto no pasa así. El sistema jurídico no pasa así. Pero viene un segundo punto muy importante. Nosotros estamos muy acostumbrados ya a entender la relación jurídica a través de un sujeto que puede reclamar una prestación y de un obligado. Es decir, los derechos humanos son la gran construcción de este artículo, donde el Estado tiene que garantizar ciertas cosas. Pero esto no ocurre así en la concepción tradicional. Cuando ustedes van a la escuela, ustedes llevan sin duda teoría del derecho, pero les voy a platicar una que hace mucho más hincapié a lo que es la ciencia jurídica. Ustedes llevan teoría de las obligaciones. Y es el tronco básico del derecho civil y afina muchas materias, el derecho, bueno, la teoría de las obligaciones. ¿Y por qué? Bueno, pues porque resulta que de origen el derecho romano está pensado y está ideado desde la obligación y del deber, y en eso no es distinto, déjenme decirles, a cómo funcionan las comunidades y los pueblos originarios. Estando yo dentro del proceso de articulación de la ley, hablábamos con alguien que pertenecía a una autoridad ancestral, y una abogada le explicaba los derechos humanos y le daba esta bellísima explicación donde le decía: toda persona, por el hecho de serlo, tiene un catálogo inalienable de derechos. Y el hombre, una persona de las poblaciones originales de Milpalta, le dio una de las respuestas que más me ha invitado a la reflexión. Oiga, ¿y da igual si es flojo? Y ella, pues por supuesto, dijo: no, claro que da igual. Dice: aunque no preste el tequio, aunque no trabaje en la comunidad, aunque no viva aquí. Y ahí en ese fondo es donde ustedes encuentran esa ruptura del sistema jurídico como nosotros lo entendemos, porque lo entendemos de forma dogmática. Y lo entendemos de forma dogmática porque hasta así se llama, es la parte dogmática de la Constitución. Nos han enseñado que este catálogo no se cuestiona, no se replantea. Pero el ejercicio crítico y práctico nos lleva a ver que existe una patente colisión que se tiene que resolver. Y déjenme decirles que el trabajo de resolverlo es para nosotros, no es para ellos. Nosotros no podemos occidentalizar estas prácticas más de lo que ya lo hacemos. Estas comunidades han perdido sus lenguas, han perdido sus modos de vivir, han perdido sus tradiciones, y no nada más por una imposición de políticas públicas que son arbitrarias. La han perdido de cara a que la globalización manda y construye estas desapariciones. Es decir, por ejemplo, platicaban y estamos hablando de la Ciudad de México, y no me estoy yendo a otros lugares como Hidalgo, donde he tenido gran oportunidad de trabajar con ellos. Estamos hablando de la Ciudad de México.
donde lugares como en la alcaldía Coyoacán, donde todavía subsiste la lengua tepaneca, dicen, ya no se quiere aprender la lengua, prefieren aprender inglés. Ya no quieren poner la música tradicional, quieren traer banda, quieren traer un DJ en las fiestas patronales. Algo que a nosotros nos podría parecer, pues quizá nimio, para ellos es de la importancia más grande, porque cuando nosotros construíamos la ley, nosotros veníamos con la idea de hay que reivindicar estos derechos, hay que hacer eso. ¿Y saben qué, por ejemplo, me encontraba? Nos preguntaban, ¿cómo vamos a proteger las danzas? ¿Cómo vamos a proteger los platillos? ¿Cómo vamos a proteger nuestras fiestas? ¿Cómo vamos a proteger los panteones? Pareciera entonces que nosotros tenemos una visión distinta de cuáles son sus necesidades. Y estoy hablando de Ciudad de México, no les quiero ni platicar qué ha pasado en comunidades como la de Tenango, por ejemplo, ¿no? Donde están pueblos ñaño que se dedican a un tipo de pepenado muy famoso que ustedes ya conocen. Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿No? Trato de además mantenerme en el coloquialismo. Hay una antropología jurídica que es la encargada de estudiarlo, pero no está en las aulas. El antropólogo jurídico hoy se construye de forma empírica, como ha sido mi caso, con la buena orientación de profesores justo como el doctor Abreu, con José Ramón Narváez que estuvo ayer, pero no existe una currícula que nos construya la antropología jurídica. La ciencia jurídica hoy por hoy está muy ocupada en la filosofía del lenguaje. Qué bueno, qué importante, porque no podemos menospreciar la importancia y el valor de las filosofías del lenguaje dentro de la ciencia jurídica. Pero realmente estamos dejando de lado una dimensión muy práctica. La materia de derecho indígena es novedosa, es tópico o no existe en las currículas de ustedes. Y es preocupante, porque quiere decir que no es una visión principal dentro de los procesos académicos que estamos realizando. Quizá tampoco deba de serla, tampoco estoy afirmando que sea un mandato sine qua non, pero no estamos dando las herramientas para construir. Ahora sí, platicando de la antropología jurídica tiene un origen que también es de un profundo carácter colonial. Personajes que retoman las filosofías de Durkheim, como es Bronislaw Malinowski, a los cuales invito que lean, porque además es un libro muy bonito, ¿no? Crimen y costumbre en las sociedades primitivas. Y habla de los pobladores melanesios en Oceanía. Y uno no puede dejar de ver que cuando uno hace un análisis antropológico pareciera que lo hace desde una posición vertical, una posición de poder donde yo soy el civilizado y tú eres mi objeto de estudio, ¿no? Imagínense qué cosa tan complicada. Por supuesto ya han pasado años de esto, este es un primer acercamiento, pero la antropología jurídica sí se hace una pregunta muy importante y es ¿qué distingue o qué cambia en los sistemas jurídicos que son, eso sí, porque existe también la razón de lo primitivo, pero también de lo contemporáneo que coexiste con nosotros? Y empiezan con el tema, bueno, es que por ejemplo la importancia del castigo, la mezcla de la religión. Discúlpenme, los tribunales modernos son profundamente taumatúrgicos. Les voy a hacer una pregunta que a todo el mundo se ríe cuando la hago. ¿Por qué el juez se viste de negro y no se viste con una toga de Hello Kitty? Y le puede gustar mucho Hello Kitty al juez o a la juez, ¿no? Una persona juzgadora perfectamente puede tener, o se la puede hacer de la Guerra de las Galaxias. No, es de negro. ¿Por qué está colocado en un púlpito, en un estrado de posición superior? ¿Por qué hablamos como hablamos los abogados? Todos estos códigos y estas categorías que son en algún grado sin duda importantísimos por la precisión técnica que nuestra ciencia requiere, también tienen un elemento de disuasión, de teatro, donde nosotros tenemos que entender a la autoridad como una figura de respeto. Y esto es deseable, es agradable, sin duda. Una autoridad que no tiene un grado de respeto es una autoridad que no se obedece, y la desobediencia es un principio contrario a la seguridad y al orden jurídico, ¿no? Pero nosotros entonces quiere decir que también construimos ciertos grados antropológicos. ¿Por qué usamos la toga? Bueno, porque arrastramos una condición de derecho continental europeo, ¿no? No tenemos un tlactoca, no tenemos, como si por ejemplo los tienen las comunidades, donde se habla y se toma la decisión. Nosotros, por ejemplo, privilegiamos, y lo hablaba el magistrado Cordero, privilegiamos un debido proceso. Privilegiamos un conjunto de garantías, donde quizá en sistemas jurídicos menos desarrollados, porque sí sin duda son menos complejos, es profundamente más importante, por ejemplo, la decisión de fondo, la garantía de bienestar, la garantía colectiva, ¿no?
el proceso de sanación y restauración de las colectividades. Porque al justiciable a lo mejor no lo vuelves a ver en la vida, pero dentro de la comunidad sí existe una vinculación profunda donde todos se conocen y donde el tejido social, cuando hay conflicto, se tiene que resanar, y la forma en la que se hace suele ser más expedita, suele ser más pronta. Entonces, si me dicen ¿cuál es el gran reto? El gran reto es de nosotros, es un reto axiológico y es educativo. Es el reto de formarnos como abogadas y abogados, presentes en el entendimiento que nuestras categorías de lenguaje, que nuestras formas de pensamiento no pueden prevalecer de cara a la autonomía de los pueblos. Muchas veces cuando uno llega con el traductor y el intérprete, los escuchas hablar en náhuatl. Yo no hablo ninguna lengua originaria, pero quiero platicarles una experiencia muy interesante, donde escuchaba varios vocablos y entre ellos escuché constitución. Y dije, oigan, ¿cuál es el vocablo en náhuatl para constitución? ¿Por qué constitución? No hay. Y eso nos lleva a una reflexión muy compleja. Porque, por ejemplo, voy a brincarme y van a ver cómo es lo mismo. ¿Ustedes han visto series de abogados de Estados Unidos? Seguramente sí, ¿no? Las ponen hasta en las actividades escolares. Y una de las cosas que pasa mucho dentro del uso de la lengua inglesa es que los abogados utilizan mucho latín. Todas estas escenas están plagadas de latín. Y uno los ve y dice, pues qué picudos. Pues no, resulta que ellos usan latín porque bajo su raíz lingüística es mucho más necesario utilizar el latín que, por ejemplo, ustedes y nosotros, que tenemos una tradición directa del español y nos permite traducir estas categorías. Y si hablamos de bienes y tenemos jus utendi, pues hablamos de derecho de uso. Y si tenemos jus fruendi, el de disfrute, y el abutendi no les digo porque es derecho de abuso, eso ya se cambió, ya no se dice así. Pero todas nuestras categorías están traducidas y tienen una construcción de lenguaje basada en nuestra tradición histórica y por lo tanto objeto del estudio antropológico. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la invitación? Porque según yo ya además estoy sobre el cierre del tiempo. Para todas y todos ustedes, la sala solamente es un paso muy importante, fundamental. Pero la consolidación de las salas de justicia indígena está en manos de ustedes, de las futuras abogadas y abogados que van a tener que empezar a conocer con perspectiva intercultural y con perspectiva transversal hacia los pueblos originarios el futuro de nuestro sistema jurídico. Ni me voy a gastar los 2 minutos porque además tengo muchas ganas de escuchar al doctor Espinosa. Muchas gracias por todo. No, adelante. Mi derecho a la diferencia. Eso. Muchas gracias, maestro José Manuel Fernández. Pues sin duda una visión pues muy novedosa, muy fresca, muy práctica de lo que el interculturalismo implica. No es una cuestión teórica inalcanzable, es esa costumbre que decía el maestro, que día a día pues no nos cuestionamos porque incluso la hacemos propia y incluso la invisibilizamos, y tampoco nos cuestionamos sobre qué norma estamos infringiendo, ¿no? Con el uso de la voz, con una actuación, sino que simplemente toda la humanidad estamos basadas en usos y costumbres, solamente que ese etiquetamiento hacia los pueblos indígenas se ha hecho con esa necesidad de hacerlos ver diferentes, cuando en realidad pues todas las personas, como yo le hemos mencionado, tenemos ese enfoque de diferencia. Dentro del pluriculturalismo jurídico, como ya se mencionaba, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en palabras más de latinazgo, como dice nuestro querido maestro, ha sostenido que este pluriculturalismo jurídico implica que las normas del Estado, así las que no emanan de él, como son estas autorreconocidas de las comunidades y pueblos indígenas, convivan armónicamente. Para lograr un fortalecimiento es fundamental que las comunidades indígenas y sus cosmovisiones, así como la expansión de su diversidad e identidades culturales, sean reconocidas y sean incluidas en este ordenamiento jurídico como un todo. En este sentido, pues hace vigente el ya tan denominado artículo 2 de nuestra Constitución Política Federal, que señala esta situación. Pero para no extenderme más con esto y en voz de un gran experto, me permito presentar al doctor Javier Espinosa de los Monteros Sánchez, quien nos compartirá un tema muy importante: cómo es que se da la construcción del Estado pluricultural. Y él me decía justamente en un ejercicio de hacer materiales las diferencias, él quiere hacer uso de la atril para exponerles las ideas. Adelante, doctor, bienvenido al Poder Judicial.
Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Antes que nada, pues felicitar al magistrado Ricardo Sodi por la difusión y por abrir estos foros de debate sobre un tema pues, que es muy importante, ¿no? También agradecer la invitación a mi querido amigo de años, el doctor Juan Carlos Abreu y Abreu. También saludar afectuosamente a también una de mis grandes amigas, mis queridas amigas, a la maestra Luz María Lemus, y también saludo afectuosamente a los queridos colegas que me acompañan el día de hoy en esta mesa, que nos han compartido sus reflexiones sobre este tema, al maestro José Manuel Fernández y a la doctora Marta Singer. Pues bien, a mí había propuesto con el doctor Abreu a platicar sobre este tema que se llama la construcción del Estado pluricultural. Y yo abordaré 3 temas en específico, lo haré de manera muy concreta por el tiempo, y son 3 temas en específico los que yo quisiera abordar. ¿Cómo se llega al Estado pluricultural? ¿En qué consiste este Estado pluricultural? Y para poder acudir, reflexionar, puntualizar esta respuesta, lo haremos a través de 3 perspectivas. ¿Cómo se forma el Estado Nacional moderno y su derecho? En primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo este modelo europeo impacta en América Latina, impacta en las comunidades indígenas? Y en tercer lugar, ¿cómo se forma precisamente ante una respuesta frente a este modelo, cómo se forma el Estado pluricultural? Y creo que el tema que han puesto sobre la mesa, pues, cuáles son sus desafíos, ¿no?, de este Estado pluricultural. Bien, en primer lugar, sobre la formación del Estado Nacional moderno y su derecho, nosotros podemos decir lo siguiente, que este Estado Nacional constituye una forma de organización política jurídica de la modernidad. En otras palabras, este Estado Nacional moderno pues, es relativamente reciente históricamente, ¿no? Se produce principalmente a partir del siglo XIX. Y esta teoría del Estado Nacional y del nacionalismo consiste en la idea de que unos sujetos que se encuentran dentro de un territorio comparten las mismas tradiciones, las mismas costumbres, la misma religión, la misma lengua, y que tienen una identidad también de carácter racial. En otras palabras, que estos tendrían precisamente, el Estado Nacional se caracterizaría por la idea de constituir una homogeneidad cultural, ¿no? Otros añaden, por ejemplo, que el deseo de vivir, de compartir un mismo destino. En todo caso, se puede resumir diciendo esto, lo cual citaba Wilkin Lica, ¿no? Se puede resumir que el Estado Nacional se expresa bajo la siguiente fórmula, o bajo la siguiente ecuación, que a cada Estado le corresponde una nación. En todo caso, esto, como sabemos, esta idea de la nación, de una homogeneidad cultural que converge en un determinado territorio, no es otra cosa que, como les decía un historiador, Benedict Anderson, no son otra cosa que comunidades imaginadas, no son otra cosa que invenciones. El Estado Nacional moderno también es un Estado soberano. Es un Estado soberano, es un Estado que monopoliza la producción normativa y monopoliza las tomas de decisiones políticas. ¿Y cómo se ha producido este proceso de formación del Estado moderno, de este Estado soberano que monopoliza la creación del derecho, monopoliza la creación normativa y la toma de decisiones políticas, que centraliza en sus manos precisamente la creación del derecho? Pues bien, para decirlo muy sintéticamente, lo que impedía o lo que obstaculizaba que se formara este Estado moderno, este Estado soberano, era que en Europa, antes del siglo XIX, existían una multiplicidad de señoríos territoriales. En otras palabras, en Europa, en el orden medieval, no existían estados, existían una multiplicidad de señoríos territoriales, y estos señoríos territoriales tenían diversos nombres, se les llamaba lands, principados, reinos, etcétera.
Y en estos señoríos territoriales se caracterizaban por tener un monarca y diversas corporaciones y diversas comunidades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que existían precisamente estos señoríos territoriales con un monarca y diversas comunidades y corporaciones, y estos se basaban en pactos medievales. Estos pactos medievales no eran otra cosa que pactos de convivencia, en los que se fijaban, en los que se acordaban los términos de la dominación. Y este acuerdo en los términos de la dominación sí consistía en que cada una de estas corporaciones, cada una de estas comunidades tenían capacidad de normarse y capacidad de tomar precisamente decisiones políticas. En otras palabras, el orden medieval era un orden plural, era un orden de la diversidad. Y esta pluralidad impedía precisamente que existiera el Estado que centralizara, el Estado que monopolizara estas dimensiones. En otras palabras, había autonomía y no soberanía, no centralización, no monopolización. Pero también, y me parece que esto es algo muy importante que tenemos que resaltar, no se habla el lenguaje de los derechos, no se habla el lenguaje de los derechos humanos. El lenguaje que se habla es el lenguaje de los derechos de las corporaciones. En otras palabras, los sujetos son titulares de derechos no en lo individual, no en lo particular. Los sujetos son titulares de derechos en cuanto están adscritos, en cuanto pertenecen a una comunidad, en cuanto pertenecen a una corporación. Un querido amigo, el profesor Bartolomé Clavero, en un bellísimo libro que se llama Happy Constitution, un gran historiador del derecho, decía que hablar de derechos individuales, de derechos de los sujetos en lo individual, era para el pensamiento medieval precisamente un vulgar axioma. Pero además, el hecho de que los sujetos tuvieran derechos corporativos, derechos de la comunidad, el hecho de pertenecer a una comunidad, el hecho de pertenecer a una corporación, significaba que estos además tenían su identidad. Es decir, ellos eran su identidad, ellos eran en tanto pertenecían a una comunidad, en tanto pertenecían a una corporación. Lo que podemos decir nosotros entonces que para que pueda existir el Estado moderno, tiene que romperse estas estructuras corporativas. Y lo hacen precisamente acudiendo a la estrategia, a la idea de los derechos humanos. Decir que en el estado de naturaleza salvaje los individuos son titulares de derecho en lo individual y no en tanto pertenecen a una comunidad o a una corporación. En realidad, la teoría de los derechos humanos de los siglos XVII y de los siglos XVIII, que es el derecho natural de la razón, lo que produce es justificar la existencia del Estado. Es decir, se protegen los derechos humanos, pero con la finalidad de que exista un soberano fuerte. Y con eso se romperá la pluralidad, se romperá la diversidad. Pero además de que entonces, una vez de que se materializa esta idea a partir del siglo XIX y se puede justificar la existencia del Estado, hay una cuestión muy importante, es que ahora la soberanía se puede materializar y el Estado entonces puede tener el monopolio de la creación del derecho, decidir sobre lo que es el derecho y decidir sobre las decisiones políticas. Pero además de esto, de que se crea el Estado soberano y su derecho, los derechos humanos y la idea de la igualdad tiene una función muy importante. Todos los que están dentro del territorio serán considerados como iguales. En otras palabras, como dice un querido amigo, el profesor Pietro Costa, la función de la igualdad es reforzar la idea del Estado nacional, del Estado homogéneo. Y el derecho tiene que ser, la idea del derecho, una ley que es general, una ley que es igual para todos,
Pues bien, lo que resulta interesante es que este tipo de modelos, este tipo de construcciones que se producen en Europa, resultan precisamente que sus consecuencias es aplicadas en contextos como el de América Latina, en contextos como el de México, en el que hay una pluralidad, una diversidad, una pluralidad de comunidades como los son los indígenas, lo que produce las consecuencias es ahogar y tratar de cancelar y de eliminar precisamente a la identidad de los pueblos indígenas, a la pluralidad, a la diversidad cultural precisamente, a las tradiciones y a las costumbres. Pues bien, entonces, ¿cómo se produce la aplicación de este modelo del Estado Nacional y la identidad de los pueblos indígenas? Lo primero que tenemos que decir es que los derechos humanos, antes que nada, constituyen una racionalidad que es la racionalidad del Occidente. Es el modo a través del cual el Occidente, los pensadores del Occidente, los filósofos del Occidente conciben cómo debe ser el orden social, cómo tienen que actuar los sujetos, qué prerrogativas tienen los sujetos, qué expectativas tienen los sujetos. Entonces, no son una verdad universal, son una verdad que se produce, que se describe, que se manifiesta en el Occidente. Decía Humberto Maturana, un biólogo, que la función de las ideas de verdad, de universalidades, son o tienen la función de constituir un argumento para obligar. Bien, ¿y qué ha acontecido entonces precisamente cuando se trasladan estos modelos de Europa en estos contextos de América Latina y, por ejemplo, en México? Lo que se produce son formas de colonialismo, formas de dominación, formas de sometimiento del otro. En otras palabras, los derechos humanos, a través del principio de la igualdad, producen la inclusión de todos los sujetos, pero simultáneamente producen nuevas exclusiones, es decir, la exclusión de las diferencias, la exclusión de las otras alternativas, la exclusión de las otras cosmovisiones, la exclusión de las otras formas de pensar o de concebir el orden de la sociedad, la exclusión de la forma de percibir los otros valores, las otras formas del actuar. En otras palabras, y para decirlo sintéticamente, la forma de percibir, la forma en que se deben de conducir los sujetos. Es decir, se imponen esas estructuras en estos ámbitos. Mi maestro, el profesor Raffaele De Giorgi, uno de los grandes teóricos de la teoría de los sistemas sociales, dice que, por tanto, lo que acontece es que se reproducen las anomalías de la vieja Europa. Se reproducen las anomalías de la vieja Europa. Entonces, la idea de los derechos humanos en su origen se presenta como una civilidad, como algo superior y automáticamente como una verdad superior, como una civilidad, simultáneamente frente a lo superior se encuentra lo inferior, que sería la racionalidad, la percepción del orden, la cosmovisión de los pueblos indígenas. Entonces, en otras palabras, la idea de la verdad o la idea de la superioridad inventan al otro como bárbaro, y el bárbaro entonces tiene que ser eliminado. Antes era a través de la destrucción de sus arquitecturas, ¿no? Y de sus arquitecturas, de imponerles otra cosmovisión, y ahora es a través de la imposición de que todos deben ser iguales. Pero eso es una cancelación, eso significa una especie de genocidio, porque destruyes la memoria del otro. Al construirlo como igual,
destruyes la memoria del otro, destruyes su cosmovisión, destruyes sus lenguas, destruyes lo que es. En otras palabras, destruyes su identidad. Y eso es lo que ha producido la idea del Estado Nacional en estos contextos. Decía Luhmann en un bellísimo libro que se llama El Iluminismo Sociológico, dice, nosotros no somos iguales en ese sentido en un sentido simétrico de homologación, porque ni tenemos las mismas experiencias, ni tenemos las mismas cosmovisiones, ni tenemos las mismas formas de percibir al mundo. Es distinto, ¿no? En México, obviamente, cuando la nación se crea, con Juárez, cuando se materializa la nación, a partir de ahí entonces los indígenas dejan de tener su diferencia y entonces empiezan a ser considerados como ciudadanos, como nacionales, como mexicanos, pero eso produce, entonces, en otras palabras, el principio de igualdad y el principio del Estado Nacional produce violencia contra los pueblos y contra las comunidades indígenas. Y así la política del Estado mexicano había sido precisamente aquella de la política de la inclusión, ¿no? De incluirlo en el desarrollo nacional, pero es la pérdida de su identidad y la pérdida de sus diferencias. Ustedes saben, y con esto ya voy cerrando, ¿no?, que los mismos derechos humanos se transforman, ¿no?, a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero más que se transformen, surge una nueva teoría de los derechos humanos. Y esa nueva teoría de los derechos humanos incorpora las diferencias de la diversidad cultural, no solamente de los indígenas, sino también de otros sujetos, pero en este caso también hablamos de los pueblos indígenas. La racionalidad de los derechos humanos se transforma y ya no se habla de una igualdad en sentido simétrico, sino también una igualdad en sentido asimétrico, en el sentido de las diferencias. Y es así como los pueblos o las comunidades indígenas ahora utilizan el lenguaje de los derechos humanos para reivindicar sus expectativas. Y es así que a través de este lenguaje de los derechos humanos, entonces es incluida la diferencia de estas comunidades y de estos pueblos indígenas, y en el cual hay una conquista de la autonomía, una conquista de la idea de su identidad y una conquista de la idea del pluralismo jurídico. Sin embargo, y aquí cierro y quiero hacer referencia precisamente a la idea de los desafíos que han indicado mis colegas en esta mesa, a mí me parece algo importantísimo. El primero es que cuando se habla de que los pueblos y las comunidades indígenas han conquistado su autonomía, el tema es crucial en este sentido cuando esta autonomía o estas prácticas, porque es un complejo normativo el que hay ahí dentro, el que se encuentra dentro de esa autonomía, ¿no?, sus sistemas de justicia, sus tradiciones, costumbres, sus lenguas, etc. Es un complejo. Interesante saber que dice la literatura, debe haber un equilibrio cuando entran en conflicto con las otras expectativas, con los otros derechos humanos. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el equilibrio?, ¿no?, que se preguntaba precisamente la doctora. Otro tema que me parece muy, muy importante es que entre principios y valores, los principios y los valores no dicen nada sobre cómo tienen que resolverse los conflictos entre principios y valores. El tema estaría aquí, como lo decía Danilo Zolo, es saber quién dice humanidad, quién dice deber ser, quién dice cuáles son los derechos que tienen que primar. Y me parece que entonces que asimismo, por otro lado, los movimientos sociales constituyen una herramienta importante de la democracia, porque los movimientos sociales son temas, son significados, son contenidos que pueden ser introducidos en la toma de decisiones políticas. Y quisiera aquí cerrar con un aspecto que me parece muy, muy importante, que habría que dialogar. Se dice que hoy
la democracia se debe de realizar a través de los derechos. El tema es que si la democracia se debe realizar a través de los derechos, en un conflicto entre derechos, ¿cuáles derechos tienen que primar? Si no tiene sentido lo que dice Ferrajoli porque no da respuesta. Si la democracia tiene que realizar a través de los derechos, sí, ¿y cuáles derechos? ¿No? Entonces me parece que ese es el tema importante. Y me parece importante decir que la construcción del Estado pluricultural no es una conquista acabada, es una lucha de todos los días. Muchas gracias. Les advertí que era una gran cátedra esta y sin duda, como todas han sido, nos dejan grandes contextos, pero sobre todo también grandes interrogantes. A veces replicamos lo que escuchamos, lo que se nos dice, pero poco cuestionamos esa realidad. Bien lo comentaba el doctor Javier, esa idea de igualdad en un sinónimo de homologar, ¿no?, a las personas, pues genera un conflicto per se. Sin embargo, creo que aquí la idea que se retoma es una igualdad de derechos, pero la gran pregunta es ¿cuáles derechos? Y reconocer esa igualdad, ¿no?, en el acceso a la justicia, al derecho, en función de la riqueza, de las diversidades, de los contextos, de las identidades. Siempre han existido mecanismos de dominación a través del tiempo, ¿no?, desde la cacería en la época prehistórica, desde el tema religioso, ¿no?, cuando se colonializan y se fundan ciertas ciudades, y hoy el tema de los sistemas de derechos humanos también es un mecanismo. ¿Quién dice el derecho? ¿Qué debe de ser derecho y qué no debe de serlo? Esa exclusión que genera ese orden impuesto es lo que genera que exista una controversia y un conflicto. Por esa razón, hoy en la Sala de Asuntos Indígenas aquí del Poder Judicial se empieza a trabajar en clave de ese interculturalismo y de ese pluriculturalismo jurídico. ¿En qué sentido? Que cuando los derechos de las personas pertenecientes principalmente a grupos y pueblos indígenas y comunidades afromexicanas o afrodescendientes no son reconocidos y garantizados, entonces entra esta visión de un estudio pluricultural e intercultural. Como bien lo decían ya nuestros tres ponentes y brillantes expertos, no tendría que ser un tema de especialidad o de exclusión, tendría que ser un tema con el que todas y todos trabajemos diariamente en cualquiera que sea nuestra labor, sea en la labor jurídica, de impartición de justicia, política, social, económica, educativa. En todas las esferas de desarrollo debería de trabajarse bajo este enfoque. Para ir cerrando esta mesa tenemos una pregunta del público y esta pregunta va dirigida al maestro José Manuel. Me parece que causó ahí un poquito de interés el tema del latinazgo, no sé si quieran eludirse ya de su clase de etimologías grecolatinas. La pregunta es la siguiente: ¿se utiliza el latín en la justicia de los Estados Unidos? Normalmente porque es una lengua muerta y puede expresar términos que no están o existen en la lengua inglesa. ¿Será esta una razón por la cual se sigue usando? Usted mismo comentaba que en los diversos lenguas indígenas pues hay palabras que no existen, ¿no?, como constitución y otras, y que nosotros forzosamente queremos una traducción. ¿Será esta una razón por la cual el latín se sigue usando aún en el sistema jurídico anglosajón? Gracias. Sí. ¿Ya? ¿Me escucho? Bueno, es que a final del día también es una triple respuesta, es decir, claro que lo afirmamos, una lengua como el latín, que yo no diría muerta, sino reformada en todas las que preservamos de forma romance, pues tiene un conjunto de catálogos que expresan una tradición. ¿Qué tradición? La tradición del derecho romano. Y en ese sentido, retomando este punto, pues el inglés es una lengua construida, pues prácticamente en lo que ellos llaman un pastiche, ¿no?, porque tiene esta parte del normando que integra estos conceptos, pero no los integra de forma ordinaria. Es decir, por ejemplo, el vocablo right es multívoco, ¿no? Entonces, pues entender la circunstancia tiene que tener que ver con el contexto del uso del lenguaje y sobre todo las lenguas germanas y las lenguas anglosajonas pues han tenido que incorporar el latín. Sin duda creo que esta es una de las razones. Y ya también para el cierre y no extendernos demasiado, pues diría que el derecho es lo que se dice, ¿no? Lo que no se dice no puede ser visible.
Yo creo que usted, como representante de la perspectiva de género y los derechos humanos, lo advierte más que nadie. Lo que no decimos, lo que no visibilizamos en el lenguaje jurídico no puede existir. Y hay cosas que tienen que existir de tal precisión que es preferible que utilicemos una forma incluyente o una forma específica de la estructura del lenguaje, para no solamente dar un mensaje técnico jurídico, sino también un mensaje de legitimidad y lugar y de pertenencia política. Creo que eso es muy importante. Con eso cerraría. Muchas gracias, maestro. Justamente en ese ejercicio de visibilizar, ¿no? Estamos aquí reunidas y reunidos todos en temas que poco se hablan, ¿no? Que poco se manifiestan, pero que es importante tomarlos en cuenta. Voy a cerrar esta mesa en tema de dar cumplimiento a los tiempos establecidos, no sin antes, en primer lugar, pues comentar una frase. Ustedes saben que el sistema internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Esta imposición del Estado por el Estado, pues ha establecido algunos mecanismos de estudio a estos grandes temas. Taulu Corpus, relator especial sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas, en su visita a México en el año 2018, manifestó una frase que creo que es bastante emblemática y con la cual le deja al Estado mexicano pues varios pendientes en la agenda por considerar. En relación al derecho a la justicia, las personas indígenas, además de las dificultades para el acceso a la justicia, se enfrentan también a aspectos que tienen que ver con la marginación económica, la exclusión social, así como la omisión de sus características lingüísticas y las dinámicas sociales específicas de su amplia diversidad. Creo que esto nos lleva también a entrelazarlo con lo que ya señalaba nuestra Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, una mujer pues indígena que además pues se ha abocado en los esfuerzos por hacer un interculturalismo efectivo, quien señala que efectivamente la lucha de los grupos indígenas no solo es y será la lucha por la tierra, por los recursos naturales, será la lucha por la identidad y la dignidad. Es fundamental reconocer la importancia de la diversidad cultural para construir una sociedad más justa y equitativa. Ya como lo mencionaba la doctora Singer, la justicia no puede ser selectiva, debe de llegar a todas las personas, incluyendo a los grupos, pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, afrodescendientes, migrantes, inclusive, si me lo permiten aquí, si hubiera vida en Marte, también a los extraterrestres. Muchísimas gracias por estas disertaciones, sin duda nos abren un gran panorama de lo que tiene que realizarse, seguirse trabajando en la materia. No quisiera cerrar esta mesa sin antes dar unos agradecimientos muy breves, pero muy importantes. En primer lugar, evidentemente, a nuestro magistrado presidente de este tribunal, al doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, por ser la primera persona en cuestionarse y replantearse la necesidad de trabajar hoy en clave de estos términos. También a nuestro querido doctor Juan Carlos Abreu y Abreu, director del Centro de Estudios Jurídicos aquí de nuestro Poder Judicial, por hacer posible este encuentro. Fíjense que reunir a tantas expertas y expertos en un tema del que poco se habla o poco se visibiliza no es tarea sencilla. Doctor, muchas felicidades por este éxito en la integración de este congreso. Asimismo, a nuestro director de la Escuela Judicial del Estado de México, el doctor Jaime López Reyes, a su equipo de trabajo, y también quiero agradecer de manera muy especial a ustedes que están aquí presentes, a los integrantes de grupos y pueblos originarios indígenas aquí de nuestro Estado de México que están con nosotros, que también son parte de este gran trabajo colaborativo. También quiero agradecer pues a mis compañeros y compañeras del Poder Judicial que están aquí reunidos y, ¿por qué no?, de manera muy particular, yo veo que no por estar en la FEFA, ¿verdad?, en la fila de hasta atrás, no es importante, querido magistrado Márquez, muchas gracias por estar aquí presente, nuestro magistrado Márquez, integrante de la Sala de Asuntos Indígenas, que pues al final del día están construyendo un gran trabajo, la segunda sala a nivel nacional con este enfoque, primero el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y ahora el Estado de México, y sin duda a todas y todos agradecerles el favor de su atención. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.